Ustedes siguen siendo, espero que lo hagan muy bien. Ya, chiquillos, lo que acontece para hoy. Yo no sé si les llegó la información de que hoy no va a ser la prueba. Ya, ¿ven? Deme un segundo. ¿Quién es Dani HD? ¿Cuál es su nombre real? Dani HD. Sebastián, ¿cuánto? El Sebastián Alarcón. Ah, ya. Tía Erika ahí sí nos ayuda con Dani HD. En vez de Dani HD es Sebastián Alarcón, por fin. Ya, tía. ¿Alguien más necesita que le cambien el nombre? Es súper importante eso, chiquillos. No nos aparece nadie más con otro nombre, tía. Ah, ya, súper. Ya, chiquillo. Entonces, como les mencionaba, la prueba ya no va a ser hoy día, va a ser mañana. Ya, entonces lo que vamos a hacer hoy en esta clase es un repaso de lo que va a entrar en la prueba. Ya mañana a primera hora va a estar la prueba ya cargada en la página, ¿ok? Así que todas las dudas y consultas que tengan hoy día es súper importante que me las hagan saber para que las vayamos revisando, ¿ya? Lo primero que vamos a ver hoy día tiene que ver con las etapas de desarrollo, que era el primer contenido que yo les dije que iba a evaluar en la prueba, ¿ya? Las etapas de desarrollo, chiquillos, si bien, si mal no recuerdan, tenía que ver con el desarrollo de la persona, ¿cierto? Desde que está en gestación, porque obviamente yo ya estoy formado desde que antes de nacer, ¿cierto? En gestación, ¿sí? El lactante antes de nacer, hasta cuando llega la etapa de la vejez, que es la última etapa de mi etapa de desarrollo. Por lo tanto, podemos decir que en la etapa de desarrollo nos encontramos con la gestación, ¿cierto? Con la infancia, ¿sí? La infancia, chiquillo, es cuando es lo mismo que la niñez, ¿ya? La infancia es lo mismo que la niñez. Luego, aquí entre la infancia y adolescencia podemos encontrar el proceso que también es importante y que muchos de ustedes, como les decía en un momento, están pasando, que tiene que ver con la pubertad, ¿ya? Entonces tenemos la pubertad aquí entre medio, luego tenemos la adolescencia, que yo también les decía que la adolescencia viene de la mano de la pubertad, ¿ya? No son procesos aislados, no es que uno está primero y después el otro, sino que se van dando en conjunto. Mal, tía. Se escucha mal, tía, se escucha pegado. ¿Se escucha mal? Ahí se escucha, No se le tía. escucha bien. Ah, ¿Se ya, escucha ¿Se le bien? escucha bien? Ahora sí. Ah, ya, súper, ya. Ya, chiquillo. Entonces, como les decía, nosotros tenemos que entender que la pubertad va de la mano con la adolescencia, ¿ya? No son procesos aislados, no es que uno se dé antes y después se dé el otro, sino que se van dando en conjunto, ¿ya? Porque en la pubertad son cambios físicos que experimentan ustedes, ¿cierto? Que experimenta el niño cuando ya deja de ser niño, ¿cierto? Y se pasa a la adolescencia cuando realmente ya están los cambios físicos y empiezan aquellos cambios psicológicos, ya emocionales, sociales, etcétera, ya en donde yo empiezo a buscar mi identidad de quién soy, qué es lo que me gusta, hacia dónde voy, etcétera, ya. Tenemos, bueno, ya le había mencionado aquí la etapa de desarrollo, ¿cierto? Bueno, lo importante es entender que en estas etapas están marcadas por ciertos tipos de, digamos, de características, ya sea física o psicológica, ¿ya? El principal cambio físico, chiquillos, que se da es cuando se salta desde la niñez a la pubertad, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí es donde empieza el cambio físico en este caso y la maduración de los órganos y todo lo que después te va a determinar a ti como persona adulta, ¿ya? Y obviamente porque cuando un niño o una niña inicia la pubertad, está diciendo en este caso que ella está preparado en un futuro cercano, en un futuro lejano, mejor dicho, no cercano, para concebir un bebé, ¿ya? En el caso de la niña, ¿cierto? La maduración de su órgano reproductor es femenino, en el caso del hombre lo mismo, ¿ya?
En el caso de la niña ya madura su útero, es decir, el principal órgano que contiene después, luego a nuestro bebé. ¿Ya? Entonces, súper importante entender Profe, el salto que da acá. Dígame. la niñez piensa en la pubertad que uno ya está teniendo como unos pequeños cambios y a la adolescencia ya es cuando cambia total, no como por... Exactamente. Exactamente, cuando ya hay cambios totales. Aunque puede seguir pasando cambios en la adolescencia, ojo, hay personas, y eso como yo siempre les digo, todo cambio va a depender de cada cuerpo, de cada persona, pero por lo general el cambio más radical y más drástico se da desde el salto de la niñez a la pubertad, y durante la pubertad es cuando uno desarrolla todos estos caracteres primarios y secundarios que yo les mencioné sobre esta etapa. ¿Cierto? De gestación, o más conocida como la etapa prenatal, obviamente es los 9 meses que dura la gestación, ¿cierto? En donde nace este embrión y se empiezan a desarrollar los órganos. Acá tenemos el embrión a las 8 semanas de gestación, porque recuerden que cuando ocurre la fecundación, no es que se formó al tiro este embrión, sino que era una bolita, unas pelotitas, que nosotros le llamamos mórula. ¿Ya? ¿Por qué le llamamos mórula? Porque se parece a una mora, ¿cierto? ¿Ustedes conocen las moras? Que son como hartas pelotitas, estos circulitos, así éramos nosotros en un principio, ¿ya? Al paso de las 8 semanas más o menos, después empieza a formarse esto que nosotros vemos acá como embrión, y más adelante vamos a ver que nos convertimos en un feto, ¿ya? El cambio desde ser una mórula a ser un embrión se va a dar principalmente con el desarrollo del sistema nervioso. Ya recuerden, y esto es súper importante que se acuerden, ¿cierto? De que lo primero que se forma en nuestro cuerpo, el primer órgano o el primer sistema, es el sistema nervioso, que tiene que ver con el cerebro, médula espinal, etc. Eso es lo primero que se forma. Ya lo que vamos, miren la flecha, lo que va en esta dirección, la columna vertebral, ¿cierto? Esto es lo primero que se forma acá, en el feto. Luego, obviamente, se va a ir desarrollando, ¿cierto? Y en conjunto se van a ir creando los diferentes órganos, ¿ya? Hasta lograr alcanzar los 9 meses, que son las 40 semanas de gestación en este caso, ¿sí? Que da inicio al nacimiento, obviamente, y ahí empieza nuestro periodo de infancia, ¿ya? En el periodo de infancia, chiquillos, está marcado desde los 0 a los 5 años de edad aproximadamente. Recuerden que todos estos datos que yo les voy dando, los números, rangos, son un rango aproximado. Pero para la ciencia ellos lo establecieron así para llevar un orden, ¿ok? Entonces, en esta etapa, ¿qué es lo más importante, chiquillos? Es que el niño o la niña o el bebé empieza a conocer el mundo, ¿ya? ¿Cómo conoce el mundo? A través de sus sentidos, de los 5 sentidos básicos. El gusto, el tacto, el olfato, la vista y la audición, ¿ya? Entonces empieza a mirar todo a su alrededor, todo le llama la atención, no sé, dígame. De hecho, hay casos que a personas, al menos de que pasen los cambios a los 13, 14, 12 años, hay veces que le pasa como a los 15, 16 años. Exactamente, como usted bien lo dice, por eso les digo, repito, todo depende del cuerpo de cada persona, porque hay muchos casos, como bien dice Víctor, que hay niños que desarrollan sus cambios de la pubertad ya en edades más avanzadas, 14, 15 años, cuando uno pensaría que ya están en la etapa de adolescencia plena y ya están desarrollados casi completamente, ¿ya? Pero no es así, todo va a depender de cada cuerpo. ¿Ya? Pero son pocos casos, eso es importante también que lo tengan en consideración. Son pocos casos en donde ocurre un desarrollo tardío o un desarrollo prematuro. Por ejemplo, un desarrollo prematuro sería que en el caso de a los 9 años, por ejemplo, a una niña le llegue la menstruación, ¿ya? A los 9 años se considera que todavía son niñas, ¿ya? O también hay veces que uno ya deja de ser niño, pero en mentalidad hay personas que todavía son como no maduras. Exactamente, como usted bien lo dice, y eso se da con la etapa del proceso de la adolescencia, que obviamente viene en conjunto, pero la adolescencia es cuando uno empieza y se activan ciertas regiones
perdón, se activan ciertas regiones de nuestro cerebro que dicen, yo ahora tengo que ser cierta persona, yo ahora me visto así, yo ahora tengo estos gustos, etcétera. Hay algo que nosotros, por ejemplo, en la frente, nosotros en nuestra frente tenemos detrás de esto una parte del cerebro que se llama la corteza frontal, ¿ya? Que en la frente, aunque ustedes no lo crean, y esto es como dato freak, chiquillos, en esta parte de la frente es lo último que se desarrolla a nivel cerebral. Es decir, que en esta parte, que yo les digo, de la misma frente, es donde está la capacidad de tomar decisiones, ¿ya? En una parte del Y, cerebro en donde yo tomo todas las decisiones que me llevan a ser un adulto responsable. Por y ejemplo, la cuando gran uno, mayoría, dígame. y cuando uno le, y cuando uno todavía tiene como mentalidad así nómada, significa que todavía no se desarrolla esa parte del cerebro. Exactamente, eso mismo iba a decir, que por lo general hay varios estudios que en adolescentes que se le ha hecho estudio a la corteza frontal que yo les menciono, que la parte de adelante del cerebro queda justamente en nuestra frente, que no la tienen desarrollada completamente. Se dice que esa parte se desarrolla en la gran mayoría de las personas hasta los 21 años de edad. Ya, ¿y cómo yo puedo ver que esta parte está desarrollada? Es porque ya yo empiezo a tomar decisiones más claras, empiezo a ser responsable, empiezo a hacerme cargo de mí mismo y claro, y es ahí donde uno puede ver el cambio de proceso desde la adolescencia a la etapa adulta, ¿ya? Por eso les decía que es como un dato freak, que no es necesario que lo sepan, pero sí es importante que, o sea, no es necesario que lo recuerden así como para la prueba, pero sí es importante que lo sepan que nosotros tenemos una parte de nuestro cerebro que es la que nos ayuda a tomar las decisiones y que por lo general se desarrolla ya casi llegando al frontal niñez. En esta parte, obviamente, el principal cambio que existe, el cambio del crecimiento. O como unos bebés, sino que crecimos. Antes de crecer, obviamente, lo primero que hacemos es aprender a caminar. Y ese es nuestro primer cambio que da desde la etapa anterior a la niñez, ¿ya? Aumenta la estatura, aumenta la masa corporal, ¿cierto? Aparecen los cambios de dentadura, ¿cierto? Ya botan los dientes de leche que le llaman, ¿cierto? Para que empiecen a aparecer los otros dientes que son los definitivos, ¿ya? En esta etapa también se aprenden distintos movimientos cotidianos, ¿ya? Aparte de caminar, podemos ver el saltar, correr, o sea, ustedes ya empiezan a tener en esta etapa más un control sobre su cuerpo, ¿ya? Porque en la infancia, por ejemplo, los bebés no tienen mucho control de su cuerpo, ¿ok? Por ejemplo, claro, no es lo mismo correr para un niño que está recién aprendiendo a caminar que correr para un niño que tiene 10 años de edad, ¿cierto? Obviamente porque ahí hay un cambio distinto y están pasando por etapas diferentes y obviamente la experiencia lleva a que el niño de 10 años de edad ya sepa correr y no caerse. En cambio, el niño que está recién aprendiendo a manejar su corporalidad, es decir, recién está aprendiendo a manejar su cuerpo, ¿ya? Entonces, la niñez es donde se alcanzan estos niveles en donde uno ya aprende a caminar, a saltar, todo esto que tiene que ver con lo motor, ¿cierto? Con los movimientos. Y también es importante el tema del lenguaje, ¿ya? Porque obviamente aquí en la niñez es en donde se desarrolla el lenguaje. Otro dato freak, chiquillos, también, es que se supone, yo no sé si ustedes han escuchado, que si yo quiero saber más de un idioma, lo que más se recomienda es que se enseñe a esta edad, en la edad de la niñez, en la etapa temprana. Sí. Si yo como niña tengo... Y de hecho, tía, Ujú. Dígame. otro dato es que uno si se quiere, esto es para los niños de acá, que si cuando tenga una presentación o algo, antes de dormirse hay que leerlo, así al otro día dice que el cerebro tiene todo memorizado, al no que leerlo en el día y después dormirse. Exactamente, eso ocurre. Y ocurre más que nada, quizás no tanto por un tema de memorización, sino porque el cerebro, bueno, el cerebro chiquillo es una máquina muy, muy maravillosa que si algún día la tenemos que estudiar en profundidad van a entender que hay la cantidad de mecanismos chiquillos que se activan con tan solo, por ejemplo, tocar algo, con recibir un golpe, con todo lo que ocurre
es súper genial. Y en este caso lo que ocurre cuando uno, por ejemplo, estudia en la noche y ya dice, ya, lo voy a estudiar ahora último, y en la mañana, al otro día, uno siente que se lo sabe todo, es porque principalmente el cerebro estuvo trabajando a altas horas. Probablemente el cerebro quizá, lamentablemente, de cierta forma, no descansó tampoco, porque toda la noche estuvo trabajando y procesando la información, Y y ahí por también, eso, y podemos decir también ahí, Víctor, que haya algo emocional que también influye en la activación del cerebro. a Recuerden, veces, sí, dígame, yo dígame. cuando estudio a veces, y lo leo de noche y después me duermo, al otro día despierto como si no hubiese descansado ni una cuestión. Eso pasa, como les digo, porque también ocurren aspectos emocionales en el cerebro que se desarrollan. Por ejemplo, cuando uno está muy estresado por una prueba, o está preocupado, o está ansioso, nervioso, lo que sea, obviamente se liberan distintas sustancias de nuestro cerebro. Recuerden que nuestro cerebro, chiquillos, es donde se producen las emociones, ¿ya? Hay una parte al medio, en el centro de nuestro cerebro, en donde hay una estructura, ¿cierto? Que bueno, que le voy a decir cómo se llama amígdala, que es la que produce todas las emociones que nosotros sentimos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy estudiando y estoy estresado, estoy nervioso, estoy ansioso, lo que va a pasar es que mi cerebro toda la noche va a estar liberando distintas sustancias que va a hacer que no descanse, y que toda la noche de cierta forma mi cerebro va a estar pensando y procesando lo que yo estudié, y como yo estaba expuesto a estrés, a nervios, a ansiedad, obviamente mi cerebro va solamente a pensar en eso y no va a pensar en otra cosa, o no va a desconectarse. No sé si se entiende de cierta forma, ¿ya? Entonces, importante, chiquillos, bueno, aquí yéndonos al ejemplo que nos da Víctor, que cuando uno estudie, ojalá no hacerlo hasta altas horas de la noche, porque obviamente uno necesita descansar, nuestro cerebro y Que nuestro uno, cuerpo principalmente necesita un descanso. Dígame, Víctor. esto me lo dijo mi psicóloga, que Súper, cuando uno, de hecho, incluso no, no juega nada cuando está estudiando, se le olvida todo. exactamente. Así es, porque es tanta la concentración que tienes que tener que al final uno va perdiendo otra habilidades. Bueno, y ahí más adelante ustedes pueden ver que hay cosas que cuando yo estudio algo que realmente me importa, yo lo voy a recordar para siempre, o hay cosas que no voy a recordar, que solo las voy a recordar para la prueba y después se me va a olvidar, que podemos hablar de la memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. ¿Ya? Por ejemplo, aquellas cosas que me producen satisfacción o que realmente me importan, me interesan, son las que yo voy a recordar, que por lo general siempre están relacionadas, chiquillos, a emociones. Por ejemplo, Jugar, no sé, jugar, jugar. claro, yo lo voy feliz quizá, o recuerde más. También es importante, chiquillo, entender que nosotros no recordamos todo. O sea, nosotros tenemos un mecanismo también en nuestro cerebro que nos hace que hay cosas que tenemos que olvidarlas. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes se acuerdan de lo que hicieron a los 5 años? Probablemente muchos me digan que no, o hay algunos que se acuerdan de algunas cosas. Uno a veces tiene como Alguna me destellos, acuerdo yo. exactamente, uno a veces tiene destellos de información. Intenten pensar en algo que hicieron a los 2 años de edad. Probablemente Yo no me se acuerdo acuerden. de una cosa de como cuando tenía casi 5 años más o menos. Claro, Me acuerdo de varias películas y no sé ni cómo me las sea así súper detallada. eso puede ser porque probablemente fueron importantes en ese momento, ¿ya? Por Sí, ejemplo, porque me como yo les traumaron. digo, exacto. Por ejemplo, si yo les digo que yo intento acordarme de algo que hice a los 2 años de edad, probablemente no me acuerdo de nada, a no ser que vea una imagen, una foto, en donde yo tenga 2 años y diga, quizás yo me trato de acordar, ¿ya? Pero lo importante de esto es que nuestro cerebro, chiquillos, no almacena toda la información. Es sí o sí tenemos que borrar nuestra información. ¿Por qué? Porque si yo recuerdo todo, mi cerebro se va a colapsar de información Sí, y ¿qué más va a encima que pasar? uno, Me voy a estresar. más encima que uno solo ocupa el 5%, si uno ocupara el 100%, yo creo que Ahí hay, ahí se mira, ocuparía todo, se acordaría. ahí hay algo que
que te puedo debatir, Víctor. Porque, bueno, yo ahora, no sé si algunos saben, pero yo estoy haciendo un estudio que está relacionado directamente con el cerebro, y yo he leído varios artículos de investigación, y que probablemente te vas a sentir engañado, Víctor, como me sentí yo cuando me dijeron que nosotros no ocupamos el 5% del cerebro, que eso se le llama un neuromito, o un mito. ¿Saben cuánto realmente ocupamos nosotros de nuestro cerebro? Nosotros ¿Cuánto? ocupamos el 100% de nuestro cerebro, chiquillos, para que no le vuelvan a meter el dedo en la boca. Nosotros ocupamos el 100% de nuestro cerebro. Por mucho tiempo se ha dicho que no, pero nosotros ocupamos el 100% de nuestro cerebro. ¿Qué ocurre? ¿Por qué olvidamos No nosotros? sé, parece. ¿Cómo? Ah, ¿Cómo, Víctor? No. ¿Qué vaya a hacer? Ah, ya, bueno, como les decía, nosotros, chiquillos, ocupamos el 100% de nuestro cerebro. Es importante entender porque, como le pasó a Víctor, a mí también me pasó que yo pensé que solamente ocupábamos un 5%, o hasta había leído por ahí un 10%, pero no, nosotros ocupamos nuestro cerebro completo, completo al estudiar, completo al hacer actividades, 100% completo. ¿Por qué creemos que no? Porque claro, nosotros olvidamos aquellas cosas que no son importantes. Porque ¿qué pasa? Hay una frase súper que explica bastante bien esto, que tiene que ver con que mientras yo más pienso en algo, o pienso en muchas cosas, más me estreso y más me enfermo. Nosotros no podemos tener tanta información en nuestra cabeza porque nos puede producir un estrés o una depresión, ¿ya? Porque nuestro cerebro, nuestra cabecita puede llegar a colapsar. Entonces, por eso es súper importante, es muy importante que nosotros entendamos que hay distintos mecanismos que nos ayudan a olvidar, ¿ya? Entonces, volviendo acá a lo que tiene que ver con la niñez, bueno, ya les dije las principales características. Luego pasamos a la etapa que a todos nos importa, que es una de las esenciales y cruciales, una de las esenciales y cruciales en nuestra etapa, en nuestro proceso de formación y crecimiento, que tiene relación con la pubertad, que principalmente y aproximadamente se da entre los 11 y 13 años de edad. ¿Ya? Espérenme. No, la edad mensual de la adolescencia. Agustina, la depresión es una enfermedad mental que de cierta forma a nivel biológico es que no se produce las suficientes hormonas en el cerebro que te producen esa sensación de alegría o tranquilidad. Entonces, si tú no tienes esta cantidad de hormonas que te producen la felicidad o la tranquilidad o la satisfacción, obviamente te vas a sentir más decaído, ¿ya? Y eso es lo que produce la depresión, que se puede dar por distintos factores, ¿ya? Y eso le produce a la gente andar triste, andar decaído, no querer hacer nada, ¿cierto? Y eso se debe principalmente a la falta de cierta hormona en nuestro cerebro, ¿ya? Entonces, sigamos. Ahí hay alguien que tiene el micrófono prendido, creo que se escucha. Sí, Jaime tía, no Galarce, sé quién gracias. tiene. Ahí se mutió, Jaime Galarce. Gracias. ¿Quién es Jaime Galarce a todo esto? El Y niño está nuevo, tía. ya, perfecto. Él es el niño nuevo que llegó la semana pasada, ¿o no? Sí, tía. Ah, ya, súper. Qué bueno que lo voy a anotar de ahí. Súper. Qué bueno que lo notamos. Ya. Entonces, chiquillos, tenemos que en la adolescencia, como ya les mencionaba, los principales cambios que ocurren son a nivel, esto es súper importante, así que si pueden lo anotan o lo recuerdan, si tienen memoria. En la menarquía puede ser pregunta de prueba. ¿Cómo se llama la primera menstruación de la niña o de la mujer? Menarquía. Menarquía se le llama la primera menstruación que da paso al cambio de la niñez a la pubertad, ¿ya? Porque la niña al menstruar, es decir, al botar sangre, ¿cierto? Está dando la señal de que primero está eliminando el endometrio. Y para eliminar el endometrio quiere decir que se tiene que haber pasado por un proceso de maduración.
Y para poder madurar, eso quiere decir, chiquillos, que tiene que haber una maduración en los órganos, y eso también quiere decir que al haber madurado está preparado para fecundar, ¿ya? Quizás va a sonar un poco así como cavernícola, pero la principal función de los sistemas reproductores femeninos y masculinos tiene que ver con la reproducción, ya tiene que ver con la fecundación. Esa es la principal función, es decir, poder fecundar a otro gameto. Por ejemplo, el espermatozoide es el principal gameto sexual del sistema reproductor masculino, y el óvulo en la mujer, ya que eso es lo que estábamos empezando a ver la clase pasada, sí, que obviamente no va a entrar en la prueba. Es importante entender que la pubertad, chiquillos, se busca apoyo emocional, empiezan también los cambios que vienen con la adolescencia, ¿cierto? Pero lo más importante son los cambios físicos, ¿ya? Tenemos que también, bueno, esto ya lo mencioné, que madura los órganos reproductores femeninos y masculinos. Importante entender también cómo yo sé cuando un niño pasa desde la niñez a la adolescencia, perdón, a la pubertad. Ya dijimos que la niña se caracterizaba por la menarquia, ¿cierto? El niño se va a caracterizar principalmente por la espermaquia, así que anótelo, espermaquia. Es en este caso lo que hablábamos hace un tiempo atrás, que tiene que ver con la primera eyaculación que tiene el niño, en este caso que se llama muchas veces como, por ejemplo, los sueños mojados, que el niño despierta y piensa que se hizo pipí, pero no se hizo pipí, es una eyaculación que tuvo, que fue involuntaria, él no se dio cuenta, ocurrió en el transcurso mientras él dormía, ¿ya? Esos indicios me dan cuenta de que el niño ya no es tan niño y ahora está en una etapa de pubertad, ¿ya? Porque un niño cuando está en la etapa de niñez no genera espermatozoides porque sus testículos, en este caso, que son los que lo generan, no están maduros, sino que esto viene principalmente en la pubertad, ¿ya? Luego tenemos la adolescencia, que yo, como aquí sale en la imagen, son distintos cambios físicos, psicológicos, emocionales, etc. ¿Ya? Yo estoy buscando mi identidad para poder ser alguien específico, ¿ok? Y finalmente tenemos la adultez, que es desde los 20 a los 59 años de edad aproximadamente, ¿ya? Que tiene que ver con cuando yo ya tengo todas mis decisiones tomadas, cuando yo soy capaz de, en este caso, de tomar mis propias acciones, ¿cierto? Que aquí, bueno, como yo les mencioné en un principio como dato freak, el tema de la corteza frontal acá, la parte de la frente ya está 100% desarrollada, esperemos que sea así, porque hay personas que no la desarrollan siempre al 100%, pero se espera que en esta etapa ya esté 100% desarrollada, ¿ok? Y finalmente tenemos la última etapa, chiquillos, que comprende desde los 60 años en adelante, que es la vejez, ¿ya? La vejez es la última etapa y se supone que es como la etapa más tranquila o la etapa final de las personas. Aquí la persona tiene un conocimiento adquirido a lo largo de su vida, pero empieza a perder habilidades motoras, es decir, empieza a caminar más lento, en pensamiento, etcétera. Hay distintas características que se dimensionan en esta etapa, ¿ok? Y finalmente vamos a ver rapidito el PowerPoint de la pubertad, porque ya estamos, nos quedan 4 minutos. Quisiera saber cómo vamos hasta ahí. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya, súper. Oye, todo esto no me aparece, ¿el Víctor se desconectó? Sí, tía, parece que se le cayó el internet. Chuta, ya. Ya, chiquillos, entonces ahora vamos a ver lo último que nos queda, que es la pubertad y la adolescencia, ya que yo les decía que esto es importante para ustedes porque ustedes están en estos cambios y probablemente se sientan identificados con muchas cosas que van ocurriendo, ¿ya? Entonces,
Importante entender, chiquillos, que en esta etapa existen distintos factores que van a regular tu crecimiento, en el caso de la pubertad. Factores hormonales, genéticos, y aquí en la genética, chiquillos, cuando uno dice, ah, pero a mí me dio mucho después la pubertad. Ah, no, pero a mí me dio mucho antes. Eso va a depender de la genética. Y la genética se relaciona con mi ADN, con mi árbol genealógico. ¿Ya? Yo tengo una información genética detrás muy grande, de mis abuelos, de mi etcétera, abuelos, ¿ya? Los factores nutricionales, chiquillos, cómo influyen el crecimiento, ¿cierto? Cómo me alimento. Si yo me alimento de pura chatarra, probablemente esto influya de manera negativa en mi crecimiento. Si yo me alimento de manera correcta, con carbohidratos, con proteínas, con lípidos, con todo lo que se necesita, probablemente esto me ayude y me beneficie. Los problemas socioeconómicos, chiquillos, también son importantes. ¿Dónde vengo yo? Los medios que tengo yo para alcanzar distintas cosas. En este caso también me ayuda y puede ser un factor de crecimiento y sobre todo lo emocional, ¿ya? La pubertad, chiquillos, como ya les he mencionado varias veces, tiene que ver con cambios en el organismo y principalmente cuando el niño o niña ya empieza a reproducirse, en este caso está preparado para reproducirse sexualmente. Ya, obviamente psicológicamente no están preparados porque son niños todavía, pero si bien sus órganos ya están preparados, ¿sí?, para la fecundación. Agustina me dice que no se escucha. Probablemente sea un problema del audio suyo. Sí, porque acá no tiene problemas, tía. Le voy a colocar que lo reinicie. Profe, Dígame, Maite. hay niños, por decir así, que cuando van creciendo van descubriendo su gusto tanto así como orientación sexual a otro gusto. Exactamente, y eso se da principalmente en la adolescencia, ¿ya? Ahí es donde yo descubro mi orientación sexual, ¿cierto? Si me gustan los hombres, las mujeres, si no me gusta ninguno, etcétera. Yo ahí voy descubriendo todo lo que tiene que ver con lo que me va a formar a mí como persona en la adolescencia, perdón, en la adultez, ¿ya? Porque uno cuando es adulto, uno ya sabe por lo general cuáles son sus gustos, ¿cierto? Si le gusta hombre o mujer, si le gusta cierta comida o no, qué tipo de vestimenta utilizar, qué tipo de cosa, en qué tipo de trabajo trabajar, ¿cierto? Por eso uno ya en la adolescencia y casi adultez es donde uno escoge una carrera para estudiar, ¿cierto? Y para saber qué es lo que va a hacer por el resto de su vida. ¿Ya? Entonces esa es una etapa, la adolescencia es la etapa más importante dentro del crecimiento emocional, ¿ya? Entonces tenemos que coincide obviamente con la adolescencia y pubertad, como ya le he mencionado varias veces. Acá voy a mencionar los puros nombres, pero las dimensiones que se desarrollan en la pubertad son lo biológico, que es los cambios estructurales de la persona, ¿cierto? Lo psicológico, ¿cierto? El autoconcepto, como yo me veo, las conductas que yo voy a tener son importantes, lo afectivo que tiene que ver con lo emocional, y lo social es cómo yo voy a relacionarme con los demás, ¿ya? Cuando hablamos de esto importante, y aquí vamos a ir terminando, que tiene que ver con los caracteres sexuales primarios y secundarios. Los primarios, chiquillos, tienen que ver con la maduración de los órganos, ¿sí? En el caso de la mujer, el tema del ensanchamiento de la vulva, ¿cierto? Y en el caso de los hombres es el crecimiento de testículos y pene, ¿ya? Los caracteres sexuales secundarios, ¿sí? Y esto también es importante porque es diferente a los primarios. Los secundarios son los que se presentan así como visibles, porque lo otro obviamente no es tan visible porque es a nivel interior, pero estos son más visibles, ¿ya? Hay caracteres que se repiten entre ambos y hay otros que no son lo mismo. Por ejemplo, en el hombre, digamos acá, a ver, la voz más grave solamente ocurre en el hombre, pero no ocurre en la mujer. Por ejemplo, en la mujer, el desarrollo de las glándulas mamarias solo ocurre en ella, pero no en los hombres, ¿sí? Acumulación de tejido adiposo en algunas zonas, obviamente ocurre solamente en las mujeres, ¿ya?
por ejemplo, la aparición de vello facial en los hombres, la aparición de la barba, el bigote, obviamente también ocurre en los hombres. Bueno, hay casos que hay niñas que le aparece un poco de vello en la cara, pero esos son problemas hormonales, ¿ya? Entonces, finalmente podemos decir que la adolescencia es la búsqueda de una identidad misma, ser una persona más autónoma de manera individual, y el adolescente es el protagonista, ¿cierto?, en este caso de su propia historia, ¿ya? ¿Qué tiene que ver con su transformación? ¿Ok? Profe, sé que de repente me desconecto es porque me queda un 1% de batería. Chuta, no se preocupe, si ya estamos con eso terminamos. Ya, chiquillos, quisiera saber si existe alguna duda con respecto a eso. Eso es lo que va a entrar principalmente en la prueba de mañana. Ya quisiera saber si existe alguna duda o consulta.